Si hablamos de villanos icónicos en la historia de los cómics, seguramente tenemos que hablar acerca del Joker. No solo es el villano más icónico de Batman, sino que muchas historias lo presentan como la más pura encarnación de la maldad que el universo DC haya conocido. Y es que hay algo dentro del personaje que por alguna razón le permite seguir vigente dentro del gusto de la gente, ya sea que veamos a un simple payaso bromista o a un agente del caos. Tal vez es el hecho de que su origen nunca se nos es revelado por completo, tal vez es que sus actos como el asesinato de Jason Todd o la muerte de Louisa Lane en el universo Injustice han tenido consecuencias catastróficas para Batman y compañía, o quizás simplemente es el hecho de que es un personaje en el que podemos imaginar lo peor de nosotros. Sea como sea, si queremos analizar al personaje del Joker, tenemos que analizar la maldad en sí, desde sus causas físicas y psicológicas hasta su influencia social. Prepárate entonces para dar un vistazo a lo peor que la humanidad tiene que ofrecer. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Para comenzar a analizar este personaje, tenemos que saber un poco de la evolución que el personaje ha tenido a lo largo de los años y los distintos medios en los que ha sido presentado, desde los cómics hasta el cine. Lo primero que tenemos que saber es que Joker apareció por primera vez en el cómic de Batman número 1 de 1940, y en este cómic, tal y como ahora, el personaje era un asesino despiadado. En este cómic, Joker se enfrenta a Batman con un cuchillo, mismo que accidentalmente clava en su pecho a mitad de la pelea. Sin embargo, lejos de sufrir por la herida, Joker ríe y aparentemente muere con una sonrisa en el rostro. La historia del Joker debió haber terminado aquí, pero el editor Whitney Ellsworth vio un gran potencial en el personaje y lo salvó de las garras de la muerte. En el último panel de este cómic, entonces, el médico que examina al Joker dice la frase: "Este hombre no está muerto y va a vivir". Desde ese entonces, el Joker parece haber adquirido esa habilidad de escapar de la muerte en el último instante, algo que ha sido recurrente a lo largo de toda la historia de los cómics y parte de la mística del personaje. No obstante, esa primera historia fue la única de la época en la que vimos a un asesino despiadado, ya que posteriormente, para darle un enfoque más infantil, el personaje fue cambiado y se convirtió en un payaso bromista interesado en el dinero. Este fue el Joker que vimos interactuando con Scooby-Doo o en la serie de Batman de 1966. Tenemos dos joyas más para la colección, mis cómicos amigos, Batman y Robin. Afortunadamente, el personaje regresó a su origen oscuro durante los años 70 en los cómics de Neil Adams y Denny O'Neil, y alcanzó su punto más oscuro durante los años 80. La década en la que fueron presentados tres cómics que definirían la esencia del personaje. Me refiero a The Dark Knight Returns de Frank Miller, Arkham Asylum de Grant Morrison y finalmente The Killing Joke de Alan Moore. Cada una de estas tres historias nos habla de una faceta muy interesante del personaje. The Dark Knight Returns, por un lado, establece al Joker como un individuo dependiente de Batman. Tan es así que en el tiempo en el que Batman se encuentra retirado de combatir el crimen, Joker se encuentra en un estado catatónico del que no despierta hasta que Bruce Wayne vuelve a ser Batman. Arkham Asylum y Killing Joke, por su parte, nos hablan más acerca del trastorno de personalidad que tiene Joker, es decir, nos dan un vistazo más de cerca a la enfermedad mental que este personaje sufre. Los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones mentales, es decir, patrones de comportamiento que una persona tiene que afectan de manera negativa su vida. Estos comportamientos pueden ir desde la acumulación de cosas o la paranoia hasta los actos violentos que vemos en el Joker. Y tal y como si se tratara de una persona real, podemos identificar en este personaje ficticio rasgos de varios trastornos de personalidad de acuerdo con sus acciones dentro de las historias. Veamos por ejemplo lo que ocurre en el cómic Killing Joke. Aquí el Joker le dispara a Barbara Gordon y posteriormente tortura psicológicamente a su padre, el comisionado Gordon, desnudándolo, llevándolo por un circo lleno de personas deformes y mostrándole fotos de su hija.
El hecho de que alguien pueda cometer tan fácilmente todas estas acciones que nosotros consideramos particularmente malvadas nos habla de una persona que carece de empatía. Tal vez esto de la falta de empatía no te suene en un principio como algo alarmante, pero déjame decirte que carecer de esto es bastante peligroso en los seres humanos. Resulta que la empatía es la cualidad que tenemos que nos permite comprender y compartir lo que los demás están sintiendo. Esto nos ayuda a relacionarnos con nuestra sociedad y a no matar a algunos Robins que Batman tenga por ahí. Sin embargo, hay personas que, por factores genéticos o ambientales, no pueden sentir empatía, es decir, no pueden sentir el dolor ajeno. Este tipo de personas pueden tratarse en la niñez con medicamentos para reducir las tendencias violentas. Sin embargo, un porcentaje de estos niños sin empatía crece para convertirse en personas con trastorno de la personalidad antisocial, lo que antes conocíamos comúnmente como psicópatas o sociópatas, el trastorno que el Joker parece padecer. Además de la falta de empatía, estas personas no tienen problemas para romper la ley y lo hacen sin remordimiento, algo que vemos en el Joker a lo largo de la historia y que no vemos en otros personajes como Mr. Freeze o incluso Ra's al Ghul, quienes sí demuestran un cargo de conciencia en sus acciones. Sin embargo, el TPA no es el único padecimiento que el Joker tiene, y es que el cómic The Killing Joke también nos presenta el hecho de que él no recuerda a ciencia cierta su propio pasado. En la historia vemos cómo parece recordar fragmentos de su vida antes del crimen, una vida en la que él es un comediante fracasado que lucha por mantener a su esposa, quien se encuentra embarazada. El hecho de que el Joker a veces recuerde su pasado de una manera y a veces de otra, también nos habla de rasgos de esquizofrenia, una enfermedad mental en la que una persona tiene alucinaciones y pierde el contacto con la realidad. Regularmente las causas de esta enfermedad son genéticas, pero también es cierto que la enfermedad puede ser desencadenada por un acontecimiento muy estresante, tal y como perder a tu esposa o caer por un contenedor con químicos, ya sabes, tener un mal día. La combinación de esta enfermedad mental con el trastorno de personalidad hacen del Joker alguien particularmente peligroso. Pero también es cierto que a lo largo de la historia de este personaje hemos visto unas versiones más perversas que otras. De hecho, el cómic Arkham Asylum nos da una teoría de por qué sucede esto. Según la doctora de Arkham en esta historia, el Joker puede tener algo llamado supercordura, que es una manera de adaptarse al mundo actual modificando su comportamiento, es decir, un mecanismo de defensa que le permite ser un criminal un día, un gángster al otro, después un agente del caos o un psicópata. Hasta ahora hemos analizado las enfermedades y trastornos mentales que el Joker padece, y damos por hecho que se trata de una persona malvada. Pero, ¿realmente una persona enferma puede ser malvada? Para analizar bien el caso del Joker, ahora tenemos que irnos al lado filosófico de la maldad, y hay una persona que nos puede ayudar a comprender la situación, un filósofo que se dedicó a estudiar la maldad en los seres humanos. Me refiero a Thomas Hobbes. Hobbes decía que el ser humano es malo por naturaleza, egoísta y antisocial. Llegó a tal grado que una de sus frases más famosas dice: "El hombre es un lobo para el hombre". Pero si esto es cierto, ¿por qué no vivimos en un mundo de caos en el que todos nos despedazamos muy parecido a lo que el Joker quiere ver? Según él, esto no sucede debido a que no nos conviene. Según Hobbes, cuando un grupo de personas libres, racionales y con intereses propios se juntan, digamos en una sociedad, estas se dan cuenta de que a nadie le conviene vivir en un mundo sin reglas, en el que siempre te estés cuidando de los demás. Las personas entonces deciden que es mejor sacrificar un poco de libertad para tener reglas. Y es por eso que en todas las culturas del mundo existen normas que los ciudadanos deben seguir. A veces las normas están escritas, como en el caso de la Constitución. A veces son normas religiosas y en ocasiones simplemente las vemos como una costumbre. A esto Hobbes le llama el contrato social. Pero en el caso del Joker esto no aplica, ya que solamente las personas racionales pueden ver los beneficios de vivir con reglas, y el Joker no tiene nada de acuerdo. Él no parece ver que es mejor, incluso para sí mismo, respetar las reglas de vez en cuando, mantenerse encerrado en Arkham y escapando de Batman. Esto también parece tener que ver con el hecho de que se ha demostrado científicamente que las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienen un cerebro que los recompensa con altas dosis de dopamina a corto plazo, entonces cometen actos que los hacen felices en ese mismo instante sin tener en cuenta las consecuencias futuras. O la ira de Batman. Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other.
Si le hacemos caso a Hobbes, podemos concluir entonces que la única diferencia entre nosotros y el Joker es que nosotros podemos ver las consecuencias negativas de romper las reglas, y él no. No significa que nosotros seamos buenos en sí, significa que seguimos las reglas porque obtenemos un beneficio de ellas. De hecho, esto también ocurre con la empatía, que bien puede ser un mecanismo natural del cuerpo que nos ayuda a no lastimar a los demás, pero que también existe para que nosotros no seamos lastimados. Si lo vemos así, tal vez el Joker tenía razón en la historia de Killing Joke, y la única diferencia entre nosotros y él es de un mal día en el que tu pensamiento racional terminó y dejaste de seguir las normas sociales porque ya no tienes la capacidad de ver los beneficios que éstas te dan. No obstante, también podemos ver el otro lado de la moneda, uno que aparentemente es más sencillo, en el que una persona malvada es quien comete actos malvados, no importa por qué. Si lo vemos de esa manera, el Joker definitivamente va a calificar como una persona malvada, pero si nos vamos por este camino, cabe aclarar que hay personas que han cometido actos completamente malvados porque estaban siguiendo órdenes, y si estás siendo forzado a cometer un acto malvado, ¿eres tú malvado por esto? El punto es que no hay nada sencillo cuando hablamos de un tema tan complejo como la maldad, un tema que el Joker ha representado perfectamente bien a lo largo de sus casi 80 años de historia. A través de este personaje, quizá podemos ver con otros ojos y desde una distancia segura los actos malvados de una persona que quizá no es tan malvada como a todos nos gustaría pensar. Tal vez ahí radica la importancia y el atractivo del personaje, en el hecho de que Joker es un espejo oscuro en el que nos gusta vernos reflejados, una historia que podemos ver desde lejos, porque la idea que representa este personaje por alguna razón nos parece bastante atractiva. Deja en los comentarios qué es lo que piensas sobre todo este tema. Y dale un like al video si te ha gustado. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Abajo en la descripción de este video está un enlace que te va a llevar al canal de Go el Monitor Geek, el responsable de crear este increíble guión. Así que vayan a su canal de mi parte y suscríbanse.